Cuando veo políticos como usted, lo que me dan ganas es de vomitar, la verdad. Yo lo lamento y le pido perdón, pido disculpas a todos los costarricenses. Entonces no sean tan hipócritas. Pero esta asamblea no es el Banco Mundial y aquí a los acosadores, violentos, abusadores se les enfrenta. ¿Quién te está diciendo que no es por el orden, Buquelón? Debería de darles vergüenza. Imagínense si nos agarraran a nosotros las mentiras como diputados, pues nunca hubiéramos llegado aquí, yo creo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa a ayudarle a usted, presidente. Yo me voy a ausentar de este plenario. Todo esto es atolillo con el dedo y vamos a ser cómplices de eso. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 2 de agosto del 2024, día feriado, esperemos que todos estén descansando, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar del fallo de la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley Jaguar, así como la necedad del Ejecutivo al presentar la versión Jaguar 2.0 al día siguiente. Vamos a hacer un balance del periodo de extraordinarias, así como hablar del amparo que ganó la bancada del Frente Amplio por el presupuesto de FODESAF. Y nuestras secciones de Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos con el fallo de la sala. Lucho, ¿qué fue lo que dijo la sala el lunes? Bueno, tal y como se había anunciado, ¿verdad? Desde días antes, la sala tenía previsto este lunes votar la consulta que le hizo el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la ley Jaguar. Así lo hizo. Y por unanimidad declaró que todos los artículos consultados eran inconstitucionales. Hubo algunos votos divididos en el sentido de qué tan inconstitucional era el artículo, pero todos los magistrados coincidieron en que todos los artículos eran inconstitucionales. O sea, incluso la minoría decía esto es inconstitucional, pero por otros motivos o en esta dimensión. Pero correcto. Nadie dijo, todo bien con todo lo que consultaron. Correcto. Ahora, recordemos que esta consulta que se resolvió fue la del Tribunal Supremo de Elecciones, el cual consultó únicamente sobre 4 artículos en específico de la ley. La ley tiene 12 artículos, si no me equivoco, la ley original. Entonces, se consultó una tercera parte. ¿Qué fue lo que se consultó? A todos los artículos que reducían potestades a la Contraloría, los que le evitaban prevenir sobreacciones, los que reducían su capacidad de acción, y lo que no se consultó era el que tenía que ver con la capacidad de la Contraloría en investigar, en supervisar entes en los cuales el Estado tenga participación minoritaria, la asignación de funciones al subcontralor, que también se incluía, que no existe, o sea, que no está delimitado actualmente, y lo que tiene que ver con las reformas a la ley de administración pública sobre la contrataciones para alquileres de bienes y construcciones en terrenos propios, entiéndase los artículos que el gobierno quiere modificar para su gobierno, y las modificaciones a la ley de Habdeba para que Habdeba pueda ser la terminal de cruceros y la marina. La marina, exacto, puede hacer obra pública por medio de una alianza sin concurso. Correcto. Que es lo que hace la ley, básicamente. Esas partes no se consultaron y fue un grave error del tribunal no haberlas consultado, porque bueno. Pero bueno, ¿qué más podemos decir del fallo antes de pasar a las secuelas que dejó el fallo? Bueno, todavía no conocemos el voto integral, hay que decirlo, ¿verdad? Lo que se desconoce es el por tanto, la parte resolutiva de la resolución, la parte dispositiva de la resolución. Entonces todavía falta la explicación por el fondo de por qué es inconstitucional, aunque a grandes rasgos, pues la sala dijo que el proyecto era inconstitucional, o sea, los artículos consultados porque afectan las atribuciones constitucionales de la Contraloría y porque se le quitan herramientas importantes para que la Contraloría pueda ejercer sus funciones constitucionales, tal y como estaba previsto. Pues bueno, a raíz de lo que la semana previa había dicho el presidente de la República sobre lo que podría hacer si este era el resultado que daba la sala,
todos estábamos expectantes, ¿verdad? Si este señor iba a llamar a un alzamiento popular en contra de la Sala Constitucional. Acontece que no fue el caso. Al día siguiente, en horas de la mañana, nos llevamos la muy extraña sorpresa de que el Ejecutivo decidió presentar la versión Ley Jaguar 2.0, en la que afirman que eliminaron los artículos que fueron declarados inconstitucionales, salvo uno. Y aquí este es un tema más o menos un toque denso, porque es del que se guinda el Ejecutivo para decir la resolución de la Sala es una victoria. Contexto: el Ejecutivo ha acusado a la Contraloría de coadministración. Entiéndese. Administración activa. Correcto, entonces de que la Contraloría toma decisiones sobre cosas que deberían decidir las propias instituciones. Entonces, recordarán que uno de los artículos consultados, y bueno, que estaban en la versión inicial del Jaguar 1.0, era que la Contraloría no podía hacer una serie, eran como 12 verbos, ¿verdad? No podía sustituir, abarcar, un montón de cosas. La mayoría de la sala, ese fue por 4-3, dijo, ok, todos estos artículos, salvo 2, sustituir y abarcar, son inconstitucionales, ¿verdad? Entonces, todos los demás que eran interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar, esos la sala dijo que no podían estar en la redacción de ese texto. Ahora, entonces, como la sala, digamos, avaló esos dos verbos, el Ejecutivo, en este caso, ese artículo no lo eliminó del proyecto, en la versión. Dejó solo esos 2 verbos. Sino que dejó nada más esos 2 verbos y hizo un arreglo de técnica legislativa, porque ese artículo empezaba diciendo, es claro que la Contraloría, con la frase, es claro que, y eso, horrible, en técnica legislativa eso no se hace, ¿verdad? Entonces el Ejecutivo se arregló eso, dejó esos 2 verbos y presentó ese artículo con los otros que no fueron consultados. Eso generó críticas, digamos, en la Asamblea Legislativa, porque es una falta absoluta de seriedad decir que arreglaron un proyecto de ley de conformidad con lo que dijo la sala, cuando no tienen el pronunciamiento completo de la sala. Lo que se tiene es el por tanto. ¿Y por qué hay que esperar? Porque si bien la sala dijo, bueno, estos 2 verbos no son inconstitucionales porque la Contraloría no hace administración activa, perfectamente en el razonamiento de la mayoría podría decir, en todo caso este artículo es innecesario. Correcto, porque además lo que dice no es que la redacción es inconstitucional, sino que dice que el artículo no es inconstitucional porque la Contraloría por defecto no hace administración activa. Correcto. Ahora, y aquí en la conferencia de prensa resultó evidente que ni la ministra de la Presidencia, que por cierto nos enteramos sigue siendo ministra jerarca media plan al mismo tiempo, está con recargo, ni el presidente de la República tienen claridad en qué es administración activa. Porque ponen unos ejemplos. Por ejemplo, que la Contraloría le dijo a Mediaplan, usted tiene que hacer tal cosa sobre la Agenda 2030, o que le dice a una institución, usted tiene que hacer tal cosa. Lo que pasa es que eso no es administración activa, porque la Contraloría no es que lo dice por capricho, o porque se le ocurrió que al Mediaplan le toca trabajar la Agenda 2030, es porque el propio gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, o porque hay leyes que le asignan funciones, dice... Mideplan es el responsable de este tema. La Contraloría lo único que hace es recordarle a las instituciones como, hey, usted tiene esta obligación que fue dada por ley o por decisión ejecutiva que usted no está haciendo. Correcto. Eso no es administración activa, aquí, a pesar de que el Ejecutivo quiera venderlo como tal. Aquí es importante o interesante destacar que desde que doña Natalia Díaz dejó el Ministerio de la Presidencia, llegó doña Laura, el Ejecutivo cambió su discurso respecto a la Agenda 2030, porque cuando estaba Natalia y llegaban ciertos conspiranoicos a las conferencias de prensa a decir que la Agenda 2030 era sobre cosas que no eran, el Ejecutivo siempre salía a desmentir esas afirmaciones, ¿verdad? En cambio ahora su línea discursiva es, la Contraloría nos está obligando a cumplir con la Agenda 2030. Entonces, antes no era mala, ahora sí es mala. Interesante. Pero bueno, eso no es administración activa. Queda evidenciado, digamos, que ni la ministra de la Presidencia ni el presidente de la República tienen, más, fijo, sí lo saben, nada más discursivamente lo utilizan para decir que la Contraloría hace administración activa cuando no lo hace realmente. Y esto fue algo que el periodista David, de apellido se me olvida, del semanario,
No. El periodista del semanario, puedes buscarlo mientras yo termino la idea. El periodista del semanario le preguntó directamente al presidente en conferencia de prensa y fue como, es que la Contraloría no dijo, la sala no dijo que eso no era inconstitucional. Lo que dijo es que no es inconstitucional porque la Contraloría no hace esa administración activa. Entonces, y les dijo, es que el artículo se vuelve irrelevante. Y David también le preguntó, que cómo estaban seguros que el proyecto iba a ser, no tenía roces de constitucionalidad, y tanto el presidente como la ministra se dejaron decir que estaban completamente seguros que esta nueva versión no tiene roces de constitucionalidad, a lo cual yo tengo que señalar algo. Sobre la versión anterior, tanto el presidente como la ministra de la presidencia rejuraron básicamente que el proyecto no era inconstitucional. ¿Cómo esperan ahora que les creamos que esta nueva versión no es inconstitucional si el resto de los artículos no fueron consultados y claramente ni el presidente ni la ministra de la presidencia tienen la menor idea de qué es y qué no es inconstitucional en este país? Correcto. El colega se llama David Chavarría. David Chavarría. Interferencia Radio UCR. Exactamente. David Chavarría es el diputado, ¿no? Sí. Perdón a David Chavarría por esa grosera confusión. Correcto. Ahora, lo otro que quedó evidenciado fue un cambio en la narrativa en el propio gobierno, porque el lunes en la noche, Pilar Cisneros salió a decir esto es una afrenta a la democracia, y el día siguiente el presidente dijo, no, todo bien, esto es una victoria para nosotros. Sí. Exacto, lo cual de nuevo es como, bueno. Y bueno, ahí se anunció la presentación del Jaguar 2.0, la versión 1.0 fue retirada de la corriente legislativa. Lo cual es una discusión de si se puede o no se puede retirar. Sí, porque en teoría debía haberse empezado su trámite ordinario y además, o sea, ya se habían hecho algunos trámites respecto a ese proyecto y los criterios técnicos que ha emitido el Departamento de Servicios Técnicos es que los proyectos pueden retirarse por sus proponentes siempre y cuando no hayan empezado su trámite en la Asamblea Legislativa y ya había empezado su trámite. Pero bueno, lo cierto es que en el SIL ya aparece como retirado por el proponente y archivado. Correcto. Ahora, a mí me parece una tontería. Yo creo que los tanto congresistas como el Ejecutivo deberían tener la potestad de retirar proyectos. Absolutamente. Lo otro es que esta vez me presentaron también el nuevo decreto convocatoria, que me parece lo hicieron mal, porque en lugar de presentar el decreto, dicen modificamos el decreto anterior y el nuevo texto es este, y eso está mal. O sea, bien que incluyeran el nuevo texto, debió haber sido un nuevo decreto. Antonio Ortega planteó precisamente ese punto en la reunión de jefaturas de fracción del jueves, y le pidió a Rodrigo Arias que le pregunte a servicios técnicos si ese trámite está correcto. En lo que sí hicieron correcto esta vez fue que se adjuntaron al decreto el texto del proyecto. Entonces ahora una consulta sobre el texto ya se puede hacer sin mencionar el otro expediente. Es más, el otro expediente sobra. Básicamente. Y lo otro es el archivo, porque Pilar anunció, nosotros le vamos a avisar a la sala que el proyecto fue archivado para que la sala se agarre de eso y diga, bueno, ya la consulta de la Contraloría, no, la consulta del PLP no es relevante. La de la Contraloría quedará en veremos porque la Contraloría es sobre el expediente de iniciativa popular. Y yo creo que si es así sería rechazado. Es posible, pero así lo planteó la Contraloría. Lo que pasa es que en realidad no. ¿Sabes por qué? Porque es que ahí esos son el diablo está en los detalles, dice el dicho. El proyecto de iniciativa popular hace referencia al número de expediente legislativo. De hecho, inclusive es interesante porque, a ver, aquí fueron 2 personas las que plantearon la solicitud de referéndum. Y solo una lo ha retirado. Y solo una la retiró o fue a presentar la segunda. Pero, por ejemplo, imagínense, o sea, aquí el que queda, digamos, pendiente es Alberto Cabezas. Uno podría decir, sí, el Ejecutivo no puede retirarlo porque una persona pidió llevar ese proyecto de referéndum. Tiene que retirarlo a esa persona también. Es que son dos solicitudes que está tramitando el tribunal. Ahora, igual, en el caso del tribunal, es el tribunal el que decide cuándo se archiva o no. Y entonces, ese por tanto, la sentencia completa tiene que estar eventualmente. Ahora, lo que yo digo es, si a la sala le tomó 3 días redactar el rechazo a la primera consulta legislativa presentada, no veo por qué durarían mucho más tiempo redactando la sentencia completa en esta ocasión. Yo creo que sí puede durar un poquito, pero por el tema de que además de los votos salvados, en todo caso fueron
todos son suscritos por los mismos tres, o sea, esos tres delegan en uno la redacción del voto salvado. Sí se agregaron, sí, casi que 5 o 6 de ellos agregaron notas individuales. Entonces eso es lo que puede retrasar un poquito la sentencia. Mi punto es que cuando la sala quiere, las sentencias están rápido. Absolutamente. Exacto. Bueno, en fin, a raíz de estos... Pero bueno, y hablando de eso, en jefaturas de fracción el jueves acordó que la Asamblea va a esperar la resolución integral de la sala, inclusive, aunque en el por tanto de la resolución solo se dice notifíquese al Tribunal Supremo de Elecciones, no se dice notifíquese a la Asamblea Legislativa dijo, voy a esperar. Así fue muy interesante ver. Es el mismo texto. Claro. Entonces tiene sentido, digamos, no es una decisión. Y de hecho, Oscar Izquierdo hizo que doña Pilar Cisneros reconociera eso, porque inicialmente Pilar dijo, yo no estoy de acuerdo en esperar. Ya ese proyecto inicial está muerto, ya no existe, ya está archivado. Correcto. Pero Oscar Izquierdo, digamos, le rinconó en este sentido. Doña Pilar, pero usted está diciendo que uno de los artículos que fue declarado inconstitucional sí está en el nuevo texto. Ustedes lo arreglaron. Y ella dijo, sí, es correcto. Criterio, pero... Ajá, pero entonces igual hay que esperar porque ese mismo artículo hay que ver la sala que dijo sobre ese artículo. A ver si la corrección que ustedes hicieron está correcta, ¿verdad? Ahora, si hubieran quitado del todo ese artículo... podrían proceder perfectamente. Hubieran podido proceder porque es de lo consultado. Ahora, aquí hay que señalar, el Tribunal Supremo de Elecciones fue muy inocente al consultar únicamente 4 artículos y dejar todo lo demás. A ver, y la discusión sobre los otros artículos está principalmente en la reforma al 67 de la Ley de Contratación Pública y en la reforma de Habdeba, porque lo que hace es básicamente evadir procesos de licitación para obra pública, que eso es un principio constitucional. O sea, la Constitución política dice... la licitación es la regla general. La licitación, la regla general, las excepciones tienen que estar muy justificadas. Entonces, por eso es que hay dudas constitucionales sobre esas modificaciones que se quieren hacer para esos proyectos en específico. Y entonces ahí también había dudas razonables que no se consultaron. Ahora, yo aquí quiero mencionar algo. A ver, lo que está proponiendo el Ejecutivo no es la gran cosa, ni la pomada canaria, ni algo novedoso en el siguiente sentido. Antes de que entrara en vigencia la ley de contratación pública actual, digamos, lo que el Ejecutivo quiera hacer, se podía hacer. Eso cambió porque la Asamblea Legislativa del periodo constitucional anterior primero que nada, este proyecto de la ley de contratación pública lo redactó la Contraloría, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí en ese caso no hay nadie mejor que la misma Contraloría para hacer, digamos, este artículo se entiende en este sentido, aunque bien, digamos, no es en estos casos no aplica el espíritu de la Contraloría, ¿verdad? Lo que existe es el espíritu del legislador, pero las cosas como son, esta ley la redactó la Contraloría. La Asamblea Legislativa anterior tuvo un debate intenso y largo sobre esta ley y consideró que era apropiado eliminar ese instrumento a como estaba vigente en ese entonces. ¿Qué es lo que quiere el Ejecutivo con este proyecto? Pues volver a habilitar esa herramienta que se decidió con un debate político que tenía que eliminarse, porque tenía portillos, porque se prestaba para cosas indebidas, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, el proyecto no es la gran cosa y de nuevo no es solo para un proyecto, no es solo para Ciudad Gobierno. Para todo futuro es el problema. Exacto. Ahí está el detalle, ¿verdad? Porque ellos están diciendo y han paralizado un montón de proyectos. De nuevo, a ver, con Ciudad Gobierno no se están moviendo. Correcto. Dejaron de hacer nada. Ahí está la cuadra que le robaron al Liceo de Costa Rica ilegalmente, cayéndose a pedazos porque personas en condición de calle están desarmándola. Correcto. ¿Verdad? Lo de Habdeba, que ni siquiera fue que la Contraloría mandó una orden ni nada, mandó un recordatorio fue lo que mandó y paralizaron el proyecto, digamos. Son acciones que ellos han tomado para construir una narrativa sobre la necesidad de volver a esa redacción previa de la ley que permitía un montón de cosas inadecuadas. Y a ver, esto lo he dicho en varias ocasiones, el gobierno ni siquiera quiere que esto vaya a referendo, lo que quiere es mantener la narrativa. O sea, por eso fue que presentó la segunda versión, porque Chávez bien lo dijo, la pelota está de nuevo en su cancha.
Correcto. Porque obviamente Ellos lo que después de quieren la... seguir es tirándole a... Porque después de que salió el por tanto y la sala dijo es inconstitucional, todas las fracciones, el oficialismo, ¿verdad? Que qué lamentable, el Ejecutivo debe haber negociado, ya hubiéramos sacado esto, pero cuando el PLP metió la consulta segunda, se le fueron encima, ¿verdad? Está atrasando toda la cosa, pero ahora que sí, ya tienen el por tanto, no, ahora sí, fue pelada del Ejecutivo. Entonces ahí es donde uno ve los oportunistas de la unidad y de Nueva República más que todo en ese punto. Ahora bien, hay que presentado este segundo proyecto, ya inicia el trámite de nuevo, ¿verdad? Ya Rodrigo Arias lo mandó a publicar en la Gaceta, ya le pidió los informes a servicios técnicos y por 5 votos a 1 en jefaturas de fracción, solo Pilar votando en contra, acordaron esperar el voto integral. Se planteó ahí también, porque es la misma Pilar la que dijo, mandemos la totalidad del proyecto en consulta a la sala, porque Claro. Pilar se unió, digamos, al cuestionamiento de no entiendo por qué el tribunal solo consultó unos artículos, Nadie lo a entiende. menos de que fuera solo para atrasar. Ahora, yo entiendo el tribunal tuvo que correr porque recordemos que la asamblea estaba lista para votar ese proyecto. Y salió la resolución de la sala que dijo solo el tribunal puede consultar. Exacto. La asamblea estaba lista para votar la convocatoria de referendo y el tribunal tuvo que salir corriendo. Lo que pasa es que ahí es donde me parece que hay un defecto en la ley, que tal vez de la ley que le permite al tribunal hacer consultas, en que tiene que ser una consulta razonada. A mí en todo caso me parecería que todo proyecto que se quiera llevar a referéndum debería ser sujeto a una consulta como la de los tratados internacionales, en la que nada más se manda el expediente a la sala y la sala lo analiza todo, tanto procedimiento como por el fondo, y uno no necesita decirle, bueno, es que considero que esto es inconstitucional por esta y esta razón. Debió haber sido cuando se reformó esto una consulta preceptiva y nos hubiéramos ahorrado absolutamente. Todavía, yo entiendo, el tema es que al tribunal por iniciativa popular, aparte de lo del Ejecutivo, que no es una iniciativa popular real, sí le llegan muchas propuestas que a veces es innecesario, porque el propio tribunal puede decir, es que esto no va. Entonces yo entiendo por qué se hizo como se hizo, pero bueno, estamos metidos en un zapato en este momento. Ahora, don Oscar Izquierdo dijo en la reunión de jefaturas de facciones, aunque no estemos de acuerdo, él no lo dijo, lo digo yo, aunque no estemos de acuerdo con lo que definió la sala, dejaron el procedimiento claro. Aprueben el texto que se quiere llevar en primer debate y envíen la consulta antes de votar la convocatoria, que es la vía que la sala dejó habilitada para que la asamblea consulte un texto que se quiera llevar al referéndum. Y ya vi mejor recepción dentro de las jefaturas de fracción a esa idea. La otra alternativa es hacer una modificación a la ley de la jurisdicción constitucional, al inciso D, que establece la posibilidad de que el tribunal haga las consultas para habilitar que por la firma de 10 o más diputados, la asamblea también pueda consultar en los casos de referéndum legislativo y el mancomunado con el ejecutivo. Sin embargo, el defecto que tiene esa propuesta es que todas las reformas de la ley de la jurisdicción constitucional tienen consulta obligatoria en la sala y habría que esperar la resolución integral para poder darle segundo debate, lo que la atrasaría. Entonces, si se quiere sacar esto, la vía rápida es dispensarlo de trámites. Yo avanzaría con esa vía para que esto quede solucionado a futuro, digamos. Correcto, yo coincido. Sí. En todo caso, se necesita una reforma integral a la ley del referéndum. No, pero es que esto no está en la ley del referéndum, está en la ley de la jurisdicción constitucional. Pero fue por la firma... sí se requiere una reforma integral a la ley del referéndum. Y de hecho también hay que poner lo de la consulta de los acuerdos, porque la posibilidad de que la Asamblea pueda someter a consulta constitucional los acuerdos legislativos es por jurisprudencia de la sala, no está por ley. Las reformas del reglamento, los acuerdos de reforma del reglamento están, los acuerdos como tal no, exacto, pero los otros tipos de acuerdos que tiene la Asamblea no están. Entonces hay que meter eso en la ley, porque después la sala puede decir, no, ya voy a dejar de pronunciarme sobre acuerdos porque ahí no está la ley, entonces no estoy habilitada para hacerlo. Correcto, pero bueno, pasemos. ¿Qué dejó las extraordinarias? Este jueves fue la primera sesión del primer periodo ordinario de la tercera legislatura. Las sesiones extraordinarias que iniciaron el 1 de mayo, ¿qué dejaron? Nada. Nos dejaron una discusión sobre un referéndum que es inconstitucional.
Lo único relevante que se sacó en esos 3 meses fue el proyecto de liquidez del Estado. Es el que es un proyecto de la Contraloría, dicho sea de paso. Según donde estoy, se aprobaron 13 proyectos, si no me equivoco. 13, 14, 13 o 14, no recuerdo. por ahí anda. Pero hay mucho chayote. Presupuestos extraordinarios, Hay 2 presupuestos extraordinarios. autorizaciones. Bueno, quedaron varios tratados internacionales aprobados en primer debate porque esos tienen que ir a consulta. El tercer presupuesto extraordinario, el cuarto presupuesto extraordinario, autorizaciones de donaciones, sí, lo más importante. El TLC con Ecuador quedó ya aprobado en segundo debate. El único realmente relevante es el proyecto de, la ley de modernización de las intervenciones telefónicas, que ese es un proyecto de seguridad, y el de liquidez. Eso fue lo más importante. Ahora, ¿qué nos dejó también el periodo de sesiones extraordinarias? Es que no se ayudan, ¿ah? La diputada que más se ausentó este mes fue doña Katia. Los 4 primeros que más se ausentaron son de Liberación. Katia Rivera, Rodrigo Arias, Jason Valverde y Andrea Álvarez. Rodrigo estaba incapacitado. Rodrigo tuvo sesiones, tuvo el inicio de las sesiones en agosto, él estaba todavía con influenza, entonces creo que se perdió casi que una semana ahí, por lo menos. La otra, que faltó a 5 sesiones, fue doña Melina Ajoy, del PUSC. En cuanto a votaciones, el que más faltó fue don Jason Valverde, que además de esta semana estuvo involucrado en polémica con el presidente de la República, quien dijo, ustedes recordarán que la semana pasada, cuando estaban en Guanacaste, creo que mencionamos, que en uno de los actos de las conferencias que realizó durante su gira, el presidente dijo que había un diputado que había votado la moción de censura en contra de la ministra de Educación. La ministra de Educación, porque no se le habían hecho unos nombramientos que él había pedido. Eso dijo, Jonathan Acuña salió a pedirle por escrito al presidente que diera el nombre de quién era y que presentara la denuncia correspondiente. El presidente nunca le contestó a Jonathan. Todos asumíamos, por cierto, voy a ser absolutamente sincero. Que era Leslie. No, yo no asumía que era Leslie. Yo no creía que era Leslie. Yo sí creía que era alguien del PUSC. Porque tiene sentido que alguien del PUSC vote por revancha. Alguien de Liberación, su línea es votar la moción de censura a favor. O sea, no veo que no haya nombramientos, hubiera cambiado el voto de alguien de Liberación Nacional. Menos el de Jason Valverde. Sí, que ha sido muy crítico en el tema de educación. A ver, Jason él es docente y ha sido crítico de la gestión de Ana Catarina, de la ministra de Educación. Bueno, ¿quién no ha sido crítico? Digamos, es que ¿qué ha hecho la ministra de Educación? Es una pregunta que uno quisiera saber, aparte de poner al Consejo Superior de Educación en puestos de confianza bajo su supervisión, así que ahora es el Consejo Inferior de Educación. La ministra no ha hecho mayor cosa que escándalos. Pero bueno, yo voy a ser sincero, todos pensábamos que era el PUSC, porque además esta es una movida que se espera de la gente del PUSC, sin ofender a nadie, pero hazte fama y échate a dormir. Y porque los votos del PUSC eran los decisivos para la moción de censura. Correcto, porque el PUSC es más oficialista que el oficialismo, pero bueno. En fin, el punto es que este miércoles en la conferencia de prensa, una periodista de 13 Noticias, o sea, el canal del Estado, le pregunta casualmente al presidente, ¿usted me puede decir quién era el diputado al que usted se hace referencia? Y después de nunca contestarle, el diputado del Frente Amplio dice, mira... Me agarró de sorpresa esa pregunta. Ajá, me agarró de sorpresa esa pregunta, como si no se lo hubieran dado en primera instancia, pero bueno, más allá de eso dice, bueno, es que ya me llamaron a testificar sobre este tema, lo cual la fiscalía confirmó al final. Si no me respondieron. Y dice, el diputado es Jason Valverde. A esto el diputado, tras de todo, se encontraba en ese momento fuera del país, entonces duró un par de horas en contestar, pero bueno, negó las acusaciones del presidente y dijo, bueno, lo que todos sabemos, el presidente lo que hace es atacar a quienes se le oponen y esta semana me tocó a mí. En lo cual yo tengo que señalar que es consistente con lo que ha hecho el presidente. O sea, la respuesta de Jason no es irracional. A ver, si fuera la primera vez que Chávez hace algo en esta línea, uno diría como, pero es el modus operandi del gobierno. Tirar basura para distraer.
En fin, ¿qué más dejaron las sesiones extraordinarias, Lucho? Pérdida de tiempo. Tiempo perdido. Perdimos 3 meses. Se convocaron pocos proyectos, se aprobaron aún menos las mismas comisiones en el debate reglado que hubo, porque el jueves Pilar incendió el plenario legislativo por ponerse a tirarle a Rodrigo Arias, que le dijo al presidente, póngase a gobernar y déjese de escándalos. Pero a ver, lo he dicho 1000 veces, y si lo he dicho 1000 veces no lo he dicho suficiente. Este gobierno dejó de gobernar el 1 de mayo del 2024. Desde entonces están en campaña electoral y eso es lo que estamos viendo. Y la jefa de campaña sigue siendo Pilar Cisneros. Entonces, llegó el jueves para que en la primera sesión de ordinarias lo que hubiera fuera un zafarrancho. Y lo logró, porque es que además todos los demás le siguen el juego. Entonces ella critica a Rodrigo Arias y le dice que es que no le tiene que decir al presidente que gobierne porque hace más que Arias y que Arias no hace nada. Y entonces todo el mundo reacciona y se le va encima. Y se pierde toda una sesión de trabajo porque Pilar logra que se convierta en una sesión de tirémosle al gobierno. La diputada María Marta Padilla intervino en la discusión y dijo como dejemos de provocaciones. Dejemos de dejar que nos provoquen, lo cual es cierto. Ella algo más dijo y se me olvidó que yo iba a rescatar de lo que ella dijo. María Marta. Ya se me olvidó. Pero bueno, hizo un llamado a dejemos de perder el tiempo permitiendo a Pilar Cisneros controlar la narrativa de esta forma, poniendo el rancho a arder, digamos. Correcto. Y es que todos siempre caen en la provocación, todos se ponen a hablar y se ponen a tirarle. Toda la sesión se fue en eso, de hecho. Y toda la sesión termina en una discusión sobre quién hace menos, si el gobierno o la Asamblea Legislativa. Incluida doña Montserrat Ruiz de Liberación, que le dijo a Pilar, casi que usted no sirve para diputada, usted no funciona como diputada, porque le recordó que solo ha presentado 6 proyectos en ya 3 años y que 2 de esos se los han rechazado. 2 años y 3 meses, para ser justos, pero bueno. En fin, es bueno que ya nos pasamos de las extraordinarias y entramos a las ordinarias porque esto es el jueves, pero bueno. Así bueno, ya me acordé, la que iba a destacar de lo que decía doña María Marta. Ella dijo como, yo estoy en comisiones que no pudimos sesionar en todas las extraordinarias porque no se nos convocó un solo proyecto. Correcto. Y eso es tiempo perdido y tiene completamente la razón, porque entonces ahora las comisiones tienen una agenda gigante y además tienen sus chayotes que quieren sacar y a los cuales le dan prioridad porque sale más fácil y los temas importantes se quedan todos trabados. Sí, ya fue lo que dijo. No se puede decir que esta asamblea no trabaja, precisamente porque hay comisiones en las que estoy que no fueron convocados un solo proyecto y habiendo proyecto y pasamos todo el periodo sin hacer un proyecto. Y si son comisiones que no tienen investigaciones abiertas, no pueden sesionar. Correcto. No tienen cómo sesionar. Pero bueno, pasemos al siguiente tema que fue nuevamente la Sala Constitucional condenó al Estado, esta vez gracias a un recurso de amparo presentado por el diputado del Frente Amplio, don Jonathan Acuña, por el recorte al presupuesto de FODESAF. De esto hicimos varias notas en su momento. El Ministerio de Hacienda reconoció a la Asamblea Legislativa en un oficio que... No. El Ministerio de Hacienda reconoció a la Asamblea Legislativa en un oficio que el presupuesto de FODESAF era menor del mínimo legal. Esto porque hay una norma presupuestaria que dice que sobre ese tema Hacienda tenía que presentar un informe. Después de que se reconoce ese tema, el diputado del Frente Amplio, se reconoce el recorte que fue de 67,000 millones, ¿sí me equivoco, Lucho? Correcto. Después de que se conoce ese oficio, el diputado Acuña presenta un recurso de amparo para decir que están abiertamente reconociendo que están incumpliendo con la ley en un tema de derechos fundamentales como es asistencia social. 62,130 millones. Eso. Entonces, después de eso, el Ministerio de Hacienda en el trámite, aquí es donde le reconoce la sala, el viceministro de Ingresos, don Luis Molina, si no me equivoco, sí, le dice a la sala, pues sí, es que no lo presupuestamos y sabemos que tenemos que presupuestarlo, pero porfis déjennos no presupuestarlo porque sí. Lo haremos en el otro año, dijo.
El próximo año sí lo haremos. O sea, yo me acuerdo que hice una nota de ese tema. Es como, ¿en serio usted le está diciendo a la sala, porfis, déjenme cumplir la ley en un tema de asistencias sociales? Eso es lo que un viceministro de este país decidió contestar en un oficio oficial a la sala constitucional en el trámite de un amparo. Ahora, Viceministro que fue asesor legislativo cuando la Asamblea Legislativa tramitó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la que se metió la cláusula de la cantidad de salarios mínimos que tenía que girarse al FODESAF como partida para asistencia social. Correcto. A ver, y él contesta a él porque Nogui Costa estaba fuera del país en ese momento. Entonces él contestó como viceministro ahí. En fin, pero esas son las calidades de ministro que tenemos, de viceministros que tenemos en este gobierno. Un saludo para don Luis Molina. Esperamos que se busque una mejor excusa la próxima vez y que va a ver de dónde saca la plata, porque la sala les ordenó en un plazo de un mes girar esos recursos. Ya salió Nogui diciendo, bueno, va a tener que recortar el presupuesto a todos los poderes y a todos los ministerios. Sí, hablando de irresponsables, Nogui Costa. En fin, eso sobre el recurso de amparo, y por ganar el recurso de amparo y por haberlo presentado, le damos el reconocimiento de diputado de la semana a don Jonathan Acuña. Ahora sí, eso es el tema. Side note sobre los diputados de la semana. Te lo vimos la semana pasada a doña Rocío Alfaro. Hemos tenido varias ocasiones en las cuales sucede algo muy extraño, y es que le reconocemos a un congresista su labor y a la semana siguiente sale con Domingo 7. Con alguna, exacto. Con un domingo 7 que nos deja a nosotros mal parados porque nosotros evaluamos la semana anterior, pero queda en el sitio esta semana. En fin, esperamos que don Jonathan siempre se ha portado bien cuando le ha tocado el diputado de la semana. Pero bueno, le damos el reconocimiento a don Jonathan Acuña. El otro tema presupuestario es que ya se aprobó finalmente en segundo debate el cuarto presupuesto extraordinario que le da el aumento salarial a las fuerzas policiales. Y que el gobierno quiso financiar con recortes a la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, DINADECO, que es la que gira la plata a las asociaciones de desarrollo comunal, y medida que la Comisión de Hacendarios no aceptó, y le dijo al gobierno, bueno, ahora usted va a agarrar de la plata que iba a usar para comprar acciones de la Corporación Andina de Fomento del CAF, y de ahí va a sacar la plata para pagar el aumento. Que en todo caso no es mayor afectación porque Hacienda se construyó ese fondo para comprar esas acciones con un tipo de cambio del dólar como de 600 y tanto colones, entonces por el diferencial cambiario, de ahí sale la plata. Correcto. Ahora sí, pasemos a la sección favorita del público. Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios en YouTube y en Spotify, o enviarnos un correo directamente a my@delfino.cr. La primera consulta viene de parte de Nina y dice, le gustaría saber si Marta Esquivel ya devolvió el dinero que le pagaron de más en el salario. Lucho. No. Lo que la Junta... No. Siguiente pregunta. El meme de Big Bang Theory. No. Nina, lo que pasó fue que la Junta Directiva de la Caja acordó llevar el tema del contencioso administrativo porque necesitan una declaratoria de lesividad. Recordemos que la Junta Directiva de la Caja había emitido un acuerdo que definía cuál era el salario de la presidencia ejecutiva. Entonces eso tiene que declararse lesivo para los intereses del Estado en la sede judicial, y hasta que eso no ocurra, pues doña Marta no está obligada a devolver el dinero, y esa fue la vía que decidió tomar la Junta Directiva de la Caja. Entonces no ha pagado nada. Eso sí, ya se le rebajó, ya se le ajustó al salario a lo que debería ser según el tope legal. Ahora sí, siguiente pregunta. Correcto. La siguiente pregunta viene cortesía de Javi Roblesco y dice que es fan desde hace muchos años. Un saludo. Dice que al tener el fallo de la Sala Cuarta sobre el proyecto Jaguar, ¿qué consideran ustedes que sí se puede hacer para agilizar los procesos de la administración pública y tener un aparato estatal más eficiente como en países de Europa? Yo creo que si estamos pensando en los mismos países de Europa, creo que la diferencia sustancial entre nosotros y ellos es que la carga tributaria de ellos es muy alta, mucho más alta que la que tenemos en Costa Rica, pero además es porque esos impuestos sí se ven reflejados en los servicios que le dan los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un factor diferenciador importante. May y yo hablábamos fuera del podcast que tal vez el tema de las apelaciones, pero le decía yo que la Asamblea Legislativa anterior
pasó una ley que sanciona fuertemente los recursos de apelación en las contrataciones que sean temerarios o infundados. Habría que ver si eso es en todo caso no se está aplicando o si también lo que hay que hacer es, por ejemplo, acortar los plazos. Por ejemplo, yo ahorita que doy seguimiento todos los días a ver si ya se resolvió la apelación sobre el hospital de Cartago y no se ha resuelto. Entonces, y ya pasó un tiempito que se podría considerarse considerable, entonces tal vez haya que reconsiderar los plazos que tiene la Contraloría para tramitar los recursos de apelación por ese lado. Aunque también aquí hay una gran tema de responsabilidad de las administraciones públicas, de las instituciones, que deberían hacer bien los carteles de las licitaciones, porque a ver, las empresas muchas veces lo que hacen es apelar los términos de condición de los carteles, entonces eso atrasa la licitación y luego atrasa en el proceso de adjudicación. Entonces, también es un tema de que no muchas veces, no siempre, las instituciones públicas tienen funcionarios competentes que sepan hacer carteles de licitación, lo que da pie a que las empresas puedan presentar apelaciones, lo que atrasa los procedimientos. Ahora bien, y esto aquí de nuevo saco lo que yo dije ahora sobre el Ciudad Gobierno y la Marina. El gobierno que quiere sacar proyectos adelante lo saca, tarde lo que tarde. Si el gobierno hubiese querido sacar Ciudad Gobierno de verdad, ya hubiese enmendado el procedimiento como le digo a la Contraloría. A ver, Si hubiese querido sacar la terminal y la Marina de Limón, ya lo hubiese seguido. Lo que pasa es que están cerrados, precisamente como dijo Mike, porque ya renunciaron a gobernar. Más allá de eso, si el gobierno realmente hubiera querido construir Ciudad Gobierno, hubiera continuado con lo que ya le dejó la administración anterior, que ya estaba listo para sacarse y enviar el proyecto. O sea, eso ya estaba avanzado y ellos decidieron volver a empezar desde cero y por eso es que las cosas no avanzan. Ahora, yo creo que hay una cierta romantización de algo que no es tan cierto, que es la eficiencia de países como Europa. Y yo siempre pongo este ejemplo. Yo tengo un vínculo muy cercano con Hamburgo. Yo viví en Hamburgo en 2008. Cuando vivía en Hamburgo en 2008, se anunciaba la construcción de la Filarmónica de Hamburgo que había empezado el año anterior. Originalmente eran 241 millones de euros lo que iba a costar aproximadamente. La Filarmónica, yo después de eso volví en múltiples ocasiones a Hamburgo. La Filarmónica se inauguró en 2016. O sea, 9 años duró la construcción del proyecto y el sobrecosto fue de 600 millones de euros. Así que eso de que hay una eficiencia extraordinaria en estados europeos no es del todo cierto. Es como una eficiencia. A ver, sí, tienen mejor infraestructura, pero también es porque tienen más plata. Pero no es como que no pasan las mismas cosas que suceden con las contrataciones y con los concursos que suceden acá. No Ciertamente son países sí, perfectos. No son países perfectos. Sí dan mejores servicios, que es la principal diferencia en términos de calidad de vida. Pero en términos de obra pública, aquí o allá, y en todo lado pasan las cosas que pasan. La obra pública siempre es cara. Siempre es cara, primero que nada, pero siempre es de lo más atractivo para la corrupción. De hecho, ¿cuánto fue? Este miércoles que anunciaron que iban a recarpetear no sé cuántos, como 50 kilómetros de vías en la gran área metropolitana y la inversión es como de 15,000 millones de colones. Entonces yo hice el cálculo y yo como, madre, de verdad, estamos pagando esta cantidad de millones por cada kilómetro. O sea, es que ni siquiera... 240 millones por kilómetro. Ni siquiera es una construcción de carretera nueva, es arreglar los huecos que tiene. Y de verdad, eso es lo que cuesta en este país arreglar eso. Es increíble. Ajá, pero no, lo que digo es que el tema de la obra pública siempre es de los más atractivos para la corrupción, en todos los casos. Exacto. Por eso es que justamente es de las cosas que requiere mayor supervisión de entes contralores, no lo que quiere hacer el actual gobierno. Ahora, usted se puede preguntar por qué si realmente el actual gobierno quiere quitarse controles para hacer obra pública o para que sea más fácil hacer chanchullos. Y viendo las tendencias que hemos visto, intento de jaguar que tenemos de presidente que no pasa de manigordo, realmente parece que quiere más beneficiar los intereses, de nuevo, por las acciones que ha hecho hasta la fecha, beneficiar los intereses de sus grupos cercanos que realmente conseguir cosas y es que, o sea, las pruebas nos remitimos. Por ejemplo, veamos el tema que quieren hacer cárceles con carpas.
todo bien, digamos. Hay otros países como Estados Unidos que las usan. Donde ha salido mal. Y donde ha salido mal porque hay una cantidad de violaciones ahí de derechos humanos o cosas que salen mal impresionante. Pero bueno, digamos, o sea, bueno, lo vieron y les gustó. Pero ¿y qué resulta y acontece que ocurre que cuando van y la prensa se pone a investigar? ¿Qué es lo que saca la Nación? Resulta y acontece que la empresa que da las carpas fue la que, ¿verdad?, buscó a esta gente, toda la cosa. Entonces empiezan a salir cosas cuestionables, digamos, de por qué quieren llevar a cabo este proyecto. Correcto. El tema de los escáneres inicialmente, que la Contraloría lo paró, y todo el mundo se referencia a la Contraloría, ¿cómo se le ocurre? Tenemos un problema de narcotráfico grande. Se los adjudicaron a un consorcio de una empresa cuyo capital social eran como 10,000 colones y que detrás tenía una persona sketchy. Correcto. O sea, ahí están, esas son las cosas, ¿verdad? Entonces, uno ve esos elementos y dice, mira, el gobierno quiso sacar este proyecto, pero lo quiso sacar de esta forma y estaban estas personas cuestionables detrás. Entonces, ¿qué nos garantiza de que no van a hacer eso o peor con los portillos que quieren abrir con la ley Jaguar? Exacto. En fin, pasemos a la siguiente pregunta. Isaac nos consulta: me gustaría saber las implicaciones de la moción de censura que le pusieron a la ministra de Educación. Ninguna más que una condena moral de la Asamblea. Que el nombre de la ministra esté a la par del de Juan Diego Castro es condena suficiente moralmente. Sí, porque somos una república presidencialista, no parlamentaria ni semiparlamentaria, en los que las mociones de censura causan la remoción de los ministros. Como mínimo debería ponerse tal vez, no sé, una sanción de multa o suspensión sin goce de salario o cosas así, pero no, es una sanción moral nada más. Y en todo caso, las 2 veces que se ha aplicado, el jerarca ha permanecido en su puesto un tiempo y luego renuncia. No, ni siquiera Juan Diego tuvo una renuncia inmediata. La siguiente consulta, Iván Herrera pregunta: ¿qué beneficios obtienen las diputaciones al realizar comisiones investigativas? Lo pregunto porque sus resultados parecen limitarse al control político y al remitir los hallazgos a la Fiscalía. No obstante, su ejecución demanda una considerable cantidad de recursos públicos y trabajo, lo cual difícilmente podría justificarse con los resultados habituales a los que nos tienen acostumbrados. Entonces, dice que ¿qué beneficios extra obtiene un diputado por estar en una comisión legislativa o por crear una comisión legislativa de investigación, Lucho? A ver, aquí hay que aclarar algunas cosas. Bueno, primero que nada, respondiendo a la pregunta, beneficios ninguno. Recordemos que los diputados tienen, o sea, eso es una carga adicional de trabajo, número 1. Número 2, los diputados ya tienen un salario definido, un tope. Lo que ocurre es que el monto de las dietas, porque recordemos que el salario de los diputados es gastos de representación, que es un monto fijo mensual, y dietas. Las dietas se calculan según la cantidad de sesiones a las que cada diputado tenga que asistir. Si se crea una comisión nueva, los diputados que sean miembros de esa comisión, entonces van a tener más carga de trabajo y entonces tienen que asistir a más sesiones durante el mes para recibir la totalidad de sus dietas. Los que van a pagarles más. No funciona como otros órganos donde por sesión se paga una dieta fija. Como en los consejos municipales. Sí, pero tiene un límite de 4, si no me equivoco. La Asamblea Legislativa lo que tiene es un monto de dietas. Usted recibe 2.9 millones, creo que es, si no me equivoco, de dietas. Y se divide entre las cantidades de sesiones a las que usted tiene que asistir. Entonces, por ejemplo, digamos un mes corto como diciembre. Hay 10 sesiones de plenario, hay 8 sesiones de plenario, digamos 10 sesiones de plenario, poner un número hipotético. Y 10 sesiones de comisiones, 20 sesiones. Entonces se dividen los 4 millones que recibe, los 2.9 millones que recibe, porque los gastos de representación son fijos, se divide entre 20 y entonces si faltó a 2, bueno, se le quita esa parte. Entonces, el único beneficio, comillas, es que cada ausencia, entre más sesiones tiene que ir un congresista, cada ausencia que tenga le vale menos. Correcto. Ahora, aquí hay que recordar algo. Las ausencias en la Asamblea Legislativa son literalmente, si usted llega y firmó al final de la sesión o al inicio de la sesión y se fue, ya cuenta como que usted estuvo presente y le pagan. Recordemos, Pedro Muñoz siempre llegaba, firmaba, se iba. Y además nunca estaba en las sesiones de plenario, pero cobraba todas las dietas. Y además las ausencias las justifican las jefaturas de fracción. Son autojustificadas, además. Sí, porque si la ausencia es justificada, no le rebajan la dieta. Y lo otro es, digamos, ¿qué otro beneficio puede haber? Bueno, hay un tema de control político, que el control político genera exposición.
la exposición que te genera, digamos, pero un beneficio como tal, así económico, monetario, no existe, ¿verdad? Y aquí yo quiero aclarar el tema de la inversión monetaria que se hace. Vamos a ver. Primero que nada, ya la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto anual definido. Estos cálculos de cuánto le cuesta cada hora de operación a la Asamblea Legislativa cada mes, esos cálculos los hace el oficialismo y los hacía Otón Solís, dividiendo el presupuesto anual de la Asamblea entre la cantidad de días que tenían que trabajar, una cosa así, y sacaba ese cálculo al aire. Así no es como funciona, ¿verdad? Porque, primero que nada, por ejemplo, ya hay comisiones que sesionan de noche. Por lo general, las comisiones investigativas sesionan de noche. Y además, si estamos en periodos extraordinarios, hay comisiones que del todo no sesionan. Entonces, digamos, bueno, esta no sesionó, pero esta sí, y ahí se compensa. De nuevo, esos cálculos no pueden hacerse así tan a la ligera. Mientras no se tenga que presentar un presupuesto extraordinario aumentando gasto a la Asamblea, porque dice, es que ya nos acabamos el presupuesto de luz, electricidad y salarios porque estamos haciendo muchas investigaciones. No ha ocurrido, no va a ocurrir, nada que ver. De hecho, la Asamblea inclusive se cuida mucho en el tema de a las 9 tenemos que terminar todas las sesiones porque si no hay que pagarles extras. Correcto. Entonces, inclusive en esas cosas la Asamblea ya las tiene definidas y se cuida. Entonces, más bien, digamos, es más eficiente que la Asamblea está haciendo algo con el tiempo en el tiempo y con el presupuesto que tiene para hacer algo, a que lleguen, voten, dictaminen y se vayan y no hagan nada más. Correcto. Pero bueno, pasemos a la siguiente consulta, que es Mauricio Villalobos nos pregunta, ¿hay alguna forma de encontrar las demandas abiertas en Costa Rica por palabra clave? Lucho. A ver, hay algo que se llama el Nexus del Poder Judicial, que es una base de datos de todos los expedientes judiciales de los despachos que estén en Nexus. Inclusive hay hoy despachos judiciales que no usan el sistema de gestión en línea del Poder Judicial y aún usan expedientes en papel. Entonces, no están todos. Y ahí, en todo caso, solo van a estar los casos ya resueltos. No van a estar los expedientes, solo van a estar las resoluciones. Se puede filtrar por palabras clave, por número de expediente, por despacho, por tema, por ubicación. No creo en el sentido de no puedes buscar las causas de Guanacaste. Puedes buscar las causas que tramitó el Tribunal Penal de Guanacaste, si es que existe. Pero es por tribunal, sí, por el órgano que decide, digamos, es como se puede filtrar. Se puede filtrar por tema, por subtema y por palabras claves también. Obviamente las causas que están abiertas en este momento no van a salir porque son casos abiertos en curso, entonces son privados para terceros de conformidad con el artículo 267 del Código Penal, una cosa así. Es lo que siempre le responde la Fiscalía a uno cuando uno manda a preguntar, hacer una consulta de prensa sobre causas abiertas. Pero sí, esa es la respuesta. Correcto. Y pasemos a la última consulta. Ah, no, esa ya era la última. Esa era la última. Les recordamos que pueden enviar sus consultas dejándolas en los comentarios en Spotify o en YouTube, así como enviando un correo a my@delfino.cr. Manden más. Diego vio las preguntas de esta semana y les gustó las preguntas que hacen. Estuvo orgulloso de usted. Dijo, sorprendido, por no sé por qué, pero sorprendido. Dijo, mira, hacen buenas preguntas. Sí. Qué vacilón. Pero bueno, pasemos a... No, o sea, a veces, o sea, hay preguntas en las que tardamos a veces un par de horas haciendo la investigación previa para poder responderlas. Tardamos es Lucho, pero bueno. Por eso es pregúntele a Lucho. En fin, pasemos a la última sección del programa de hoy, que son las mejores y peores propuestas de la semana. Las peores propuestas, ya las mencionamos, son las dos del Ejecutivo, tanto el nuevo Jaguar 2.0 como la convocatoria a que se ha enviado al referéndum. Buenas propuestas de esta semana. Estas no sé si... Estas me parecen... Cada quien puede valorarlo. Yo creo que está bien. El Ejecutivo presentó el proyecto ya anunciado desde hacía un mes para actualizar el canon de telecomunicaciones. Recordemos que el Ejecutivo, en conferencia de prensa múltiples veces, se ha quejado del impuesto, del poco impuesto que pagan las empresas televisoras y televisoras por el uso del espectro radioeléctrico. Aquí había dos temas. Está por un lado el impuesto que existía, que era risible. Y luego el canon. Y está el canon. Lo que hace el proyecto que presentó el MISID es eliminar el impuesto y meter
un nuevo cálculo del canon que lo actualiza para que ya no sea un monto fijo, sino que sería para las televisoras el 7,3% de sus ingresos brutos, si no me equivoco. ¿No era el 7,7? No, es el 7,73. 7,73 de sus ingresos brutos. Qué curioso la elección de números del porcentaje. Ajá. Y para la radiodifusión, o sea, para la radioemisora sería el 3,13% de los ingresos brutos, en ambos casos que se deriven del aprovechamiento de las frecuencias. Es decir, entiéndase como publicidad, básicamente. Yo aquí tengo nada más una duda que se la plantea Maya al respecto, y estos cánones son deducibles del impuesto sobre la renta. Lo son. Porque si fuera así, yo podría pensar de que Maya me dijo que no, pero yo diría, si son deducibles de renta, pues entonces las empresas de comunicación van a compensar por ese lado. Van a pagar menos renta. El tema es que sobre los ingresos brutos directos, en cambio la renta sobre el neto, o sea, le metes todos los gastos. Correcto. Entonces sí, eso sería parte de los gastos, pero el canon yo creo que recaudaría más. El tema no es ese. El tema es que como es un canon y no un impuesto, solo puedes, o sea, no pasa a la caja única del Estado, sino que solo se puede usar para el fin determinado, y el fin determinado en este caso es el presupuesto de MISIT, si no me equivoco. Dame un segundo. Este canon se podría utilizar única y exclusivamente para el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para cumplir la función de rectoría del sector telecomunicaciones en relación con las funciones de planificación, administración del espectro radioeléctrico, así como del régimen concesional del servicio de radiodifusión de acceso libre y gratuito. Parece que va a ser demasiada plata. Es demasiada plata para uno de los ministerios más pequeños que tenemos en este país, pero en todo caso, solo que sea demasiada plata, es que es para un uso muy específico. En todo caso, eso debería de irse a su hotel, como el canon actual. Correcto, exacto. Pero bueno, eso con ese tema. Bueno, están exonerados del canon las radiodifusiones de estaciones culturales que el Ministerio de Cultura califica como tal. Estas son las locales, usualmente. Las que no tienen ánimo de lucro. Después, el presupuesto, este es otro proyecto. A ver, a mí la actualización del impuesto me parece bien. Lo que me parece mal es que el canon sea tan específico, porque MISIT no tiene que hacer con tanta plata, básicamente. No tiene la capacidad de ejecutarlo, y mucho menos. De hecho, MISIT es uno de los ministerios más pequeños del Poder Ejecutivo. Correcto, pero además cuando tenés tan delimitado en qué lo puedes usar, es complicado gastar, y se va a acumular ahí probablemente. Porque si por lo menos dijera que va al fondo de Fonatel para llevar más estaciones, lo que sea, pero es un uso demasiado específico, entonces esto es una mala idea en ese sentido. Usémoslo para financiar el CINAR, eso sí le ponemos el firewall que tienen el resto de medios estatales públicos. Ajá. Correcto. Ahora, otro de los proyectos que presentó el Ejecutivo esta semana es para modificar la emisión de eurobonos. Recordemos que la Asamblea Legislativa, cuando le aprobó los eurobonos al gobierno, le permitió 2 emisiones de $1,000 millones en 2023, las cuales ya se hicieron, y otras 2 que tenían que ejecutarse antes de diciembre del 2024 y el 2025. El gobierno está pidiendo que eso se traslade al 2025-2026, la tercera y cuarta colocación, pero además está bajando los requisitos que le puso la Asamblea Legislativa para poder emitir esas donaciones. Lo que se está bajando es los porcentajes necesarios de resultado primario. Correcto. Y el del déficit financiero, o la relación de deuda, perdón. Déficit primario y relación de deuda PIB. Esto me imagino porque la recaudación tributaria ha venido decayendo en los últimos meses. Entonces ya Hacienda está medio preocupada por ese comportamiento. Exacto. Además, también se cambian los escáneres que tenían que estar colocados para el momento. Ya no van a estar ya no va a estar en Paso Canoa, sino en Caldera. Correcto. En Caldera, porque dijo literalmente el ministro de Hacienda que no importa que Estados Unidos dijo que no importa que la droga entre al país, lo importante es que no salga.
Entonces, nada más en Paso Canoas evitando que entre, es mejor que lo ponga en caldera para que no llegue a mis puertos. Y por eso es que nos están donando los escáneres. Yo lo mencioné en uno de los episodios, que en todo caso, la explicación que dio Nogui a mí sí me parecía razonable, no tanto por el tema de que entre y no salga, sino porque el puesto fronterizo de Paso Canoas tiene una debilidad operativa, que es su ubicación, que no está justamente en la frontera con Panamá. Paso Canoas es en Panamá, ¿verdad? Sí. La otra es Peñablancas. Sí. La debilidad operativa que tiene es que el puesto no está en la frontera propiamente, sino que está más adentro. Entonces, de nada serviría el escáner ahí porque la pueden dispersar, digamos, hacia los lados de donde está el... Es un puesto fronterizo más poroso, decís vos. Correcto. Pero bueno, el otro proyecto... Eso sí, en lo que no estoy de acuerdo es que del todo no tengan que poner un escáner en Paso Canoas. O sea, está bien. Sí lo quieren poner, pero no lo están poniendo dentro de los requisitos de Eurobonus. Okay. Dicen que a futuro eventualmente, porque además hay cambios en la infraestructura y que sería más sencillo hacerlo. Okay. En fin, el otro proyecto es el de Luis Diego Vargas del PLP, quien presentó una ley para fortalecer el financiamiento del deporte de alto rendimiento. Lo que hace a grandes rasgos es quitarle un 1%, a ver, por si ustedes no lo saben, el fondo del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica recibe el 4% de todas las primas de seguros que se vendan en el país. Entonces, de esas primas, le estaría quitando un 1% a bomberos y le estaría trasladando ese 1% al Comité Olímpico Nacional. Y además de esto, autoriza a personas físicas y jurídicas para que las donaciones a comités de deportes, los comités de deportes son cantonales, si no me equivoco, correcto, puedan ser gastos deducibles del impuesto de la renta. Un buen proyecto que se va a caer en el momento en que Bomberos haga lobby. Aunque la imagen de Bomberos en este momento está tan mal que tal vez si meten un golazo. No creo. En fin. No creo porque este beneficio se lo dio la asamblea pasada, es muy reciente. Eso puede ser. Pero bueno, el otro mal proyecto, del cual no hablamos, fue el que presentó el PUSC, que fue igual que el Poder Ejecutivo, salió corriendo una vez, tuvo el fallo de la Sala Constitucional para presentar otro proyecto que hace básicamente lo mismo que la ley Jaguar. Y, bueno, el Poder Ejecutivo nombró a María del Mar Mungía Ramírez como miembro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Este es un nombramiento que requiere ratificación, entonces la Asamblea tiene 30 días para oponerse, si quisiera. De la señora no sabemos mayor cosa. Y ya con ese puesto me parece... Es miembro de la Junta Directiva del INE en este momento y ha sido profesora en la UCR, en la Universidad Nacional, graduada de una maestría en Economía de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Ya ese es el último nombramiento que falta para que Nogui deje de tener puesto en la Junta, ¿verdad? Sí, en el momento en que ella la nombren, Nogui no pierde su puesto, pierde su voto. Uh-huh. Que igual Nogui no usa porque no llega a las sesiones del Banco Central. Correcto. Y bachiller en Economía de la Universidad de Costa Rica, graduada en el 2022, según su perfil de LinkedIn que acabo de buscar. El otro proyecto que más hubo esta semana, bueno, los dos. Esas son las propuestas de esta semana. Bueno, las principales. Metieron como 19 proyectos. A veces como que se me alborotan esos muchachos. Y pusieron... Y metió un montón de chayotes. Y pusieron 800, casi 900 puestas a despacho. Esto es lo que así que vienen las extraordinarias. Así que vienen 3 meses intensos de actividad legislativa, siempre y cuando no sigan cayendo en las provocaciones de doña Pilar Cisneros. Y con esto terminamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recordarles de que estamos haciendo la grabación casera porque nuestro muchacho de producción anda cubriendo los Juegos Olímpicos en París, así que sigan la cobertura deportiva en la jornada. Exacto. Y eso es todo. Esperamos que todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos de hoy en 8. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.